¿Cómo están? Bueno, en más de una oportunidad compartí con ustedes y les dije que estamos en una situación global de un mundo de muchos movimientos, de mucho cambio. Siempre lo represento en ese tablero de ajedrez donde no hay dos jugadores, sino hay varios, ¿no? El mundo no es unipolar, es decir, no hay una potencia hegemónica como hubo durante mucho tiempo, como fue Estados Unidos. Claramente son cada vez más los países que ante el declive de Estados Unidos como potencia empiezan a emerger o empiezan a jugar sus fichas en el tablero. Y es ese juego y ese tablero movedizo que genera mucha incertidumbre. Estamos viviendo hace 5 meses una situación impensada hace un tiempo en Europa con la guerra en Ucrania, de impredecibles consecuencias, no sabemos qué va a pasar a futuro, pero cuando empezó la guerra yo les decía, atención porque la guerra en Ucrania, la guerra en Europa, es un espejo de otro conflicto, de otro potencial conflicto. Y de lo que pase y de lo que vaya sucediendo en Europa, hay una potencia que está tomando nota, y es China, ¿no? China está mostrando sus músculos hace muchos años, desde lo militar, claramente desde lo geopolítico viene moviendo sus fichas, mostrando su entrada en los espacios que supuestamente eran de Estados Unidos. Hace mucho viene haciendo un esfuerzo por tratar de equiparar su potencia militar, por ahora no la tiene, con Estados Unidos, con varios hitos en lo militar. Uno de los más importantes quizás es el tema de los portaaviones. Y cuando yo hablo de ese espejo de la guerra de Ucrania hacia una potencial crisis militar en Asia, estamos hablando, y ya lo hemos compartido, en Taiwán. Lo que pasa es que han sucedido situaciones en estos últimos días y no quería dejar de compartirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando un primer ministro australiano, antes de la pandemia, decía, la pospandemia nos va a dejar un mundo más inseguro, más peligroso, y para eso anunciaba ese ministro Morrison una inversión de millones y millones de dólares en armamento, porque tenía claro que Australia se iba a convertir en un país cabecera de playa en un conflicto como aliado de Estados Unidos con China. Y lo que viene hace mucho tiempo, pero en estos últimos días con mucha fuerza, teniendo otra vez una generación de rispidez, es por el tema de Taiwán. Para China, digo para China, no es que lo diga yo, digo para China, Taiwán es una provincia rebelde, la llaman Formosa. Y ahí van a tomarla como han tomado Hong Kong, Macao, pero si es necesario en el caso de Taiwán, dicen lo vamos a hacer por la fuerza. Taiwán es una democracia, es donde se refugiaron quienes escaparon del avance del comunismo, y hace mucho tiempo que hay tensión. Lo que pasa es que la China de hoy no es la China de hace 10 años ni 5 años. Y el último momento de tensión tiene que ver con la decisión de la tercera persona más importante en la jerarquía de poder en los Estados Unidos, que es la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que dijo voy a viajar a Taiwán. Y eso no sucede, una cosa así, desde 1997. Y por eso les digo, no es lo mismo ahora que cuando lo hizo un presidente de la Cámara del Congreso en esa época. Ya China dijo, bueno, si eso pasa, va a haber consecuencias muy graves. De hecho, algunos especulan que China pudiera invadir el espacio aéreo de Taiwán y cerrar la posibilidad de que Nancy Pelosi aterrice en Taiwán, en Taipei. Imagínense la dimensión de esa situación. Incluso dentro del gobierno de Biden le están diciendo a Nancy Pelosi, creemos que no es lo mejor, pero empiezan a suscitarse un montón de situaciones. Estados Unidos, que busca seguir demostrándose como la primer potencia del mundo, puede ceder, no digo que esté bien o que esté mal, digo qué mensaje le daría a China si la guardan a Nancy Pelosi y no va, ¿no? Y si va, ¿qué puede pasar ante cualquier actitud que tome China? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? De hecho, cortaron hace poco por teléfono Biden y Xi, el presidente chino, y Xi le dijo a Biden, no jueguen con fuego, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué hago esa comparación de espejos? Porque claramente, desde mi punto de vista, lo que está viendo China es qué costo está pagando Putin por la invasión de Ucrania, ¿no? Bueno, no es lo mismo la guerra al comienzo, ahora 5 meses, digo, ¿cuál es el costo que los chinos ven que está pagando, no digo Rusia, Putin por esa invasión?
indirectamente obviamente a Rusia también, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a la evaluación que hagan los chinos, ellos decidirán si quizás la vía militar, que ya han dicho que puede ser una posibilidad, les da la luz verde, ¿no? Si ese balance de debe y haber, ¿no? Les dan positivo, bueno, quizás los chinos decidan si es necesario generar una invasión a esta isla. De hecho, hasta hace 2 días, en Taiwán se estaban llevando los ejercicios más importantes de los últimos años. Lo hacen de forma anual, pero este año hubo los civiles tirándose a cuerpo a tierra, no saliendo a las calles para la eventualidad de que se muevan carros de combate. O sea, los ejercicios no solamente fueron llevados adelante en el mar y en tierra por militares, sino también por civiles, ante la eventualidad y la práctica de cómo deberían reaccionar por una invasión china, que está ahí nomás, ¿no? El estrecho es muy, muy pequeño y la fuerza de China es realmente muy importante. Entonces, en momentos en que miramos lo que pasa en Europa, creo que tenemos que tener presente que eso en este mundo está generando la potencialidad de otro conflicto. Porque si Putin no tiene un costo militar y político elevado, seguramente China decida generar una movida, ¿no? Eso es lo que se teme, y en estos momentos se dan estos puntos de rispidez que abren un montón de interrogantes, ¿no? Digo, cuando el mundo ya tenía bastante con esa crisis, esta está latente, que en realidad siempre, y cierro con esto, siempre fue el gran desafío para Estados Unidos. No lo veían en Rusia, sino lo veían en China. Y se estaban preparando, y se están preparando para esta eventualidad. Bueno, en estos días la tensión volvió a subir.